Bueno, pues vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 en adelante, hasta el capítulo 2, verso 1. Estamos en un estudio que iniciamos la semana pasada acerca de la primera carta de Juan. Y esta carta, como decíamos, fue escrita en la vejez del apóstol, el apóstol amado, el apóstol que se recostó al lado de Jesús en la última cena, ese apóstol que era íntimo del Señor, que puede hablarnos acerca del amor de Dios porque entendía ese gran amor de Dios sobre su vida. Y sabemos que él escribió esta carta a la iglesia de Éfeso y a una red de iglesias que estaban en la zona de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y bueno, pues el apóstol escribe, como decíamos, a una nueva generación. Estamos hablando de que el apóstol Juan está escribiendo esta carta 60 años después que Jesucristo fue muerto, llevado a la cruz, pero resucitado al tercer día y ascendió a la presencia del Padre. Entonces Juan predica a una nueva generación. Y en los primeros 4 versículos de esta carta, lo que estuvimos viendo es que Juan les reitera a esta iglesia y a todos los oyentes y a nosotros mismos una gloriosa verdad, que es desde el principio el verbo de vida, el Dios eterno que es antes de todas las cosas, se manifestó, la vida eterna se encarnó. Y esta gloriosa manifestación física del Hijo del Dios invisible, creador de todo, se nos abre la oportunidad a través de ello de tener comunión con el Padre. Somos incrustados en su cuerpo, somos incrustados en su familia espiritual. Juan fue testigo ocular de estas obras que el Señor Jesús hizo en su ministerio de 3 años. Y nos dice que el hecho de tener comunión con Él nos lleva a una vida plena, nos lleva a una vida llena de gozo. Y la necesidad, obviamente, de hablar en este tono de lo que era desde el principio tocante al verbo de vida. La necesidad de que Juan hable de esta forma es por un peligro que la iglesia estaba atravesando. ¿Te recuerdas cuál era ese peligro? Había falsos cristianos, había falsos maestros, había hombres perversos que se habían infiltrado en la iglesia, que estaban hablando acerca de que Jesús no era Dios, que su humanidad y su divinidad no eran como la palabra lo enseña. Y también estaban hablando de que el cristianismo verdadero radicaba en que puedes vivir una vida de pecado, que puedes vivir como tú quieras, que puedes hacer las cosas que tú quieras porque el cuerpo está separado del espíritu. Entonces, por lo tanto, lo que se haga con el cuerpo no importa. Y eso era algo erróneo. Entonces ese peligro estaba infiltrándose en la iglesia. Por eso Juan habla en este tono, para corregir estas falsas enseñanzas de esos falsos cristianos que estaban hablando cosas erróneas acerca de Jesús. Ahora, en estos versículos del 5 al 10 y el primer versículo del capítulo 2, Juan nos va a hablar ahora acerca de 2 consideraciones principales. Número 1, nos va a hablar acerca del carácter de Dios, un aspecto más del carácter de Dios. Identifica a Dios como Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y el otro aspecto del que va a tratar aquí en estos versículos es que el tener comunión con este Dios de luz nos conduce a andar en una vida que rechaza el pecado. El tener comunión con este Dios de verdad, con este Dios puro, como cantábamos, como este Dios santo, nos debe de llevar a vivir una vida que tenga una postura clara con respecto al pecado. El cristiano verdadero, el cristiano que ha nacido de Dios, el cristiano que camina en comunión con Jesús, tiene una perspectiva muy diferente del pecado que una persona que no está en Cristo. ¿Está conmigo? ¿Sí? Lo vamos a ver en estos versículos. Vamos a leerlos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 hasta el capítulo 2, verso 1. ¿Ya estás ahí? A ver, ¿todos estamos ahí? Levanta tu mano. Bueno, la mayoría. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ningunas tinieblas en él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Verso 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Puedes decir conmigo el justo? Otra vez, el justo. Jesús es el justo. Señor, te doy gracias en esta mañana por reunirnos una vez más en tu nombre. Estamos dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Prepara nuestros corazones, Señor, abre nuestro entendimiento. Padre, te pido que nuestras vidas sean confrontadas en las áreas más íntimas, en las áreas más profundas de nuestro corazón. Oramos para que tú, Señor, que eres Dios de luz, alumbres en cada rincón de nuestra vida, en la parte emocional, en la parte moral, en la parte material. Señor, trata con nuestro corazón y pedimos que podamos ser confrontados con nuestro pecado. Te pido, Señor, que tú puedas tratar, Señor, con esas cosas que están aún ahí, Señor, atoradas. Padre, te pido que podamos caminar en una vida en el Espíritu. Te pido, Señor, a través de tu Espíritu Santo, precisamente, que nos ayudes a caminar en santidad, que nos ayudes a caminar en victoria, que nos ayudes a caminar en libertad en medio de nuestra vida diaria. Al ser atacados, Señor, por toda tentación, al vivir en un mundo lleno de pecado, al vivir, Señor, asediados de tantas concupiscencias, te pido que tu Espíritu, Señor, nos ayude cada día en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Dios es qué? ¿Dios es qué? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Dios se identifica a sí mismo en un atributo más. Él es el verbo de vida. Él es la vida eterna, pero también dice aquí mismo Juan, de hecho son palabras que encontramos en su evangelio. Tú puedes leer el evangelio de San Juan y son palabras que se repiten, son estos argumentos que describen el carácter de Dios, y exactamente Juan lo dice de la misma manera. Obviamente pues es el mismo escritor, pero está repitiendo los mismos argumentos en el mismo primer capítulo. Y bueno, lo que está haciendo Juan es que Dios se identifica a sí mismo en su palabra, en el evangelio y en otras muchas partes de la palabra como el Dios de luz, como Dios de luz. Es importante que nos demos cuenta que Dios se describe a sí mismo en su carácter y su naturaleza en su palabra. No necesita tu descripción, no necesita que nosotros aportemos. Él mismo se describe a sí mismo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, dice Pablo. También el libro de Santiago nos dice acerca de este Dios de luz. Santiago capítulo 1 verso 17 dice acerca de este Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es luz. Dios se identifica a sí mismo como este Dios de luz, y no se está refiriendo, por supuesto, a esta luz natural que tú y yo conocemos, a esta luz natural que emana del sol y que la podemos distinguir tú y yo, y que a través de esta luz podemos ver los colores tan variados que tiene la naturaleza misma. No se refiere a esta luz que viaja de manera increíble. No es esa luz. Dios es luz. A lo que el apóstol Juan hace referencia con esta expresión es que Él es santo. Di conmigo, Él es santo. Cuando en la palabra encontramos que Dios es luz, es un sinónimo de muchas cosas, entre ellas que Él es santo. Está hablando de un carácter puro, de un carácter perfecto.
No hay pecado en Él. Cuando dice que Dios es luz, es que Él es totalmente puro. Dios se distingue por su absoluta verdad. Cuando la luz natural entra en un espacio oscuro, ¿qué es lo que sucede? Toda oscuridad es erradicada, es quitada, ¿cierto? Porque la luz echa fuera toda tinieblas. El efecto que hace la luz de Dios cuando se revela en nuestras vidas es precisamente esa, que echa fuera toda aquella cosa que está oculta, toda aquella oscuridad que hay en nosotros, toda aquella maldad que hay en nosotros. El Señor la saca fuera. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de luz. Entonces, Juan dice, Dios es Dios de luz. ¿Qué significa? Dios es santo. Dios es Dios de verdad. Dios es puro. Dios es totalmente perfecto. Totalmente perfecto. Juan capítulo 1, verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así como en la luz natural echa fuera toda tiniebla, así es la luz de Dios sobre nuestras vidas. El libro de Juan también, capítulo 8, aquí mismo en este evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 12, dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta analogía o esta metáfora que usa Juan es bastante interesante, porque todos estamos familiarizados con la luz natural, ¿cierto? La luz natural no solamente nos ayuda a ver o a caminar en luz. Me refiero a que gracias a la luz del sol podemos hacer nuestras actividades, podemos contar días, podemos contar semanas, podemos contar meses. Sí, ese es uno de los efectos que tiene la luz natural. De hecho, Dios colocó al sol para que sirvieran como esa referencia de estaciones, para que pudieran controlarse las estaciones. Y el diseño de la tierra es tan perfecto que la luz del sol es tan importante para la vida biológica, ¿cierto? Sin la luz natural no puede haber vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sin la luz natural o la que emana del sol, el mundo no existiría, ¿cierto? ¿Sí? Y es interesante, como les digo, esta analogía o esta metáfora del apóstol Juan, porque así como la luz natural que tú y yo conocemos tiene efectos importantes en el mundo natural, espiritualmente, cuando Dios dice: yo soy Dios de luz y no hay tinieblas en mí, y este sinónimo de luz es vida, es verdad, es pureza, es santidad, significa que solamente en Él podemos obtener esa vida espiritual que se perdió en el Edén, ¿cierto? Solamente en Él puede haber esa vida o puede encontrarse esa vida. Por eso el libro de Juan capítulo 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Tendrá ¿qué cosa? La luz de la vida. ¿Qué es lo que encuentra alguien cuando tiene este encuentro genuino con la luz del mundo? Encuentra la vida. Encuentra la vida. Versos 6 y 7. Seguimos leyendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Escucha: comunión con el Dios de luz. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay una expresión que quiero puntualizar aquí. Recuerda, Juan está escribiendo esta carta en forma argumentativa.
que lleva una línea lógica de pensamiento en cuanto a lo que está queriendo refutar. Y se repite quizás mucho, pero es una línea lógica de pensamiento. Y aquí es donde encontramos uno de los tres decimos. Podemos ver si decimos en el verso 8 también y en el verso 10. Pero en este primer si decimos es como, a ver, vamos aclarando las cosas, iglesia. Vamos aclarando las cosas, iglesia de Éfeso. Vamos aclarando las cosas. Si tú dices, el verso 6, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Si tú dices que tenemos comunión con Él, pero más sin embargo, nuestra vida es fruto de tinieblas, si nuestra vida no refleja el carácter de Dios, si nuestra vida no tiene nada que ver con este Dios de luz, entonces ¿qué está sucediendo en nuestras vidas? Estamos mintiendo. Y eso era lo que estaba sucediendo. Estos cristianos estaban proponiendo una vida de falsa espiritualidad, un cristianismo falso, un cristianismo que les estaba llevando a vivir vidas de pecados. ¿Por qué? Porque odiaban a su hermano, odiaban a todo aquel que les hacía algún mal y realmente no caminaban en la verdad. Su testimonio, su vida, su fruto no reflejaba que tenían una conexión con este Dios de luz. Oh, que no nos pase eso a nosotros. Y es donde tenemos que evaluar nuestras vidas constantemente. Decimos que tenemos comunión con Dios, decimos que somos hijos de Dios, decimos que le conocemos a Él, decimos que participamos de Él, pero en realidad, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo estoy caminando diariamente? ¿Cuáles son mis frutos? ¿Qué reflejo a los demás? Y la verdad que Juan aquí lo hace con un contraste muy básico. Si andas en las tinieblas, es sinónimo, estás controlado por el pecado. Si andas en luz, entonces, que es un modismo judío muy conocido en ese entonces, estás dando a conocer a todos de que vives en obediencia al carácter de Dios. Caminar en tinieblas es estar aún esclavizado al pecado. Estar en luz es estar en sujeción a Cristo. Es vivir bajo sus mandamientos, es someterte cada día a lo que Él establece. Andar en luz es hacer morir tu yo todos los días. Andar en luz es conocer que mi Dios es santo, que mi Dios es puro, que mi Dios es verdadero y que mi Dios realmente es perfecto. Y por lo tanto, si hay comunión con Él, debe de haber una evidencia en mi vida, debe de haber un fruto en mi vida que refleje que realmente estoy caminando con Él. Podemos decir todos que somos espirituales. Podemos decir todos que estamos aquí, y qué bueno que estás aquí, cuando no sabemos los cantos, cuando leemos la Biblia. Pero la prueba contundente de que somos hijos del Dios de luz es aún tus pensamientos, tu forma de hablar a tus hijos, a tu esposa, tu forma de hacer negocios, cómo tratas a tus subordinados en el trabajo, cómo le hablas a tus compañeros de escuela. Hijos, obedeces a tu papá. Esas son evidencias de que realmente caminas en comunión con este Dios de luz que es perfecto, santo, puro y verdadero. ¿Está conmigo? ¿Sí? Juan el Bautista, cuando él estaba haciendo la obra de preparar el camino para Jesús, anunciando el reino de Dios, hablando acerca de esta luz del mundo, preparando y allanando el camino para esta luz del mundo que se iba a reflejar o a revelar en la nación de Israel, en el pueblo, en la ciudad de Jerusalén. Muchos fariseos llegaron con él. Muchos fariseos le rodearon y querían ver lo que él estaba haciendo. Y Juan les confronta de esta manera. Les dice: haced pues
frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban en que eran buenos delante de Dios, que conocían la ley, que eran hijos de Abraham, que venían de un linaje como pueblo escogido de Dios. Entonces Juan les confronta y les dice: no basta con eso, no basta con que traigas en tu sangre un linaje de Abraham, basta, y es suficiente cuando tu vida refleja que realmente eres hijo de Abraham en la fe. Hay otro pasaje aquí mismo que quiero mostrarte en el libro de Juan, capítulo 3. Ya conoces esta historia, pero ve al libro de Juan, capítulo 3. El Evangelio de San Juan, capítulo 3. Jesús tiene un encuentro con un hombre llamado Nicodemo. ¿Recuerdas a Nicodemo? Un hombre piadoso, un hombre que ante el pueblo o la comunidad judía era un hombre íntegro, un hombre que pues prácticamente tenía un buen testimonio, era un hombre que todo mundo podría decir que tenía el cielo ganado, un hombre que tenía una reputación intachable. Pero ¿sabes qué? Aún con todo ese buen testimonio, aún con todas esas buenas obras, su corazón estaba entenebrecido. ¿Por qué? Porque aunque veía a Jesús, tenía curiosidad por la obra de Jesús y él reconocía que venía de Dios, no había entendido la salvación. Y su corazón aún estaba entenebrecido. Y en este encuentro nocturno con Jesús en su casa, le empieza a preguntar: ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo puedo hacer para entrar a este reino de Dios? Y Jesús le dice: es necesario que nazcas del agua y del Espíritu, que no es otra cosa que entender que el Hijo de Dios se ha revelado y ha venido a traer salvación al mundo entero. Y para acceder a esta salvación es a través de la fe. Estoy parafraseando quizás todo el relato. ¿Sí estás conmigo? Entonces Nicodemo, un hombre piadoso, un hombre quizás espiritual ante el mundo religioso de ese entonces, ante la comunidad judía, pero estaba en tinieblas. ¿Por qué? Porque no tenía comunión con el Hijo de Dios. En el capítulo 3 de Juan hay esta conversación. Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos tienes que creer en aquel que es la luz del mundo, que trae libertad de toda la obra de tinieblas, incluyendo tu religiosidad. Y al final de este capítulo, del capítulo 3, en el Evangelio de San Juan, te voy a invitar a que leamos los versículos 18 al 21. Capítulo 3 de Juan, 18 al 21. Y fíjate lo que le dice Jesús a este Nicodemo cuando le explica el gran amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le explica el plan de Dios, el plan de salvación. Le explica cómo es estar en luz. Le lleva a un entendimiento quizás completo. Y no sabemos la respuesta de un Nicodemo ante esa conversación de Jesús, pero estoy seguro que él obviamente, aunque quizás no entendió todo en ese momento, al final se ve del Evangelio cómo es que este hombre camina con Jesús. Dice el verso 18 del capítulo 3: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es la manifestación de la oscuridad máxima que puede haber en el corazón del hombre? ¿Cuál es esa tiniebla más profunda que se revela en el corazón del hombre? ¿Sabes cuál? Cuando se rechaza la luz. Cuando se dice: no quiero Jesús, no quiero nada contigo, Dios. No quiero quitar mi comodidad, no quiero perder mi estatus, no quiero perder aquellas cosas que traen satisfacción a mi vida. Andar en luz, iglesia, es decir: Señor, soy pecador, porque la luz tuya me ha revelado que realmente merezco la muerte,
por toda esta maldad, por todo este pecado que hay en mí, que yo mismo no sé ni siquiera de dónde sale. Y aunque muchas veces no tenemos la intención de ofender a Dios, es un constante en nosotros, es una constante reiterativa que no podemos detener. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza. Pero sabes, aquí en el verso 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que Juan está diciendo aquí, el andar en luz, es creer en Él, es creer que no somos condenados porque Él nos limpió de todo pecado. Y manifestamos obras, gracias a este entendimiento, gracias a participar en la fe con Cristo, que son hechas en Dios solamente. La luz es vida espiritual, vida en comunión con Cristo. Obviamente andar en tinieblas es un rechazo hacia la vida de Jesús misma, una vida de rebelión, una vida de pecado, una vida de obras en tinieblas. Estos falsos cristianos presumían que conocían a Dios, pero en realidad no lo conocían, porque realmente sus obras no reflejaban. Entonces, ¿cómo está esta parte? Los que andamos en Cristo, ¿dejamos de pecar? Los que estamos en el Señor, ¿ya no cometemos pecados una vez que nos ponemos a cuentas con el Señor? ¿Cómo es esto en la vida del creyente? Vamos a los versos 8 al 10 de 1 de Juan. Vamos a regresar a 1 de Juan, versos 8 al 10. Y en esta parte, Juan nos lleva a un entendimiento de cuál es la postura del creyente. ¿Cuál es la postura del creyente ante el pecado? Está hablando obviamente a hijos de Dios, está hablando a su iglesia, no está hablando a inconversos. Y ahorita lo vamos a explicar. Dice el verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. No solamente estos cristianos se jactaban de que estaban en comunión con Dios, hablando de una falsa comunión, sino que también practicaban pecado deliberadamente, y lo peor aún es que no lo reconocían. Ellos creían que no andaban en pecado. Entonces la verdad es esta. La verdad es esta, y que vemos en nuestra sociedad, y que ha sido la verdad de las generaciones. Al ser humano le cuesta reconocer su pecaminosidad, ¿cierto? ¿A quién le gusta reconocer que ha fallado? ¿Cuántos de nosotros somos muy abiertos al reconocer que realmente hemos hecho mal? Al mundo le cuesta reconocer, siempre está culpando, siempre está usando pretextos, siempre está condenando a otros, siempre está acusando a los demás. Pero es más, siento que es parte de la herencia adámica. Cuando Dios confronta a Adán, dice no, pues fue Eva, y Eva dice no, pues fue la serpiente, ¿cierto? Entonces es algo natural, es algo intuitivo en nosotros de culpar a los demás, y nos cuesta reconocer nuestro pecado. Es que la esposa que me diste, es que mis hijos son muy rebeldes, y los hijos dicen es que mis padres no me entienden, y el joven dice es que el país, es que la nación, es que la economía, es que nuestro gobierno. Pero siempre estamos diciendo hice esto porque tú me obligaste, porque tú me presionaste, porque tú no hiciste, porque tú no volviste, ¿cierto? Eso es algo que se ve. El hombre le cuesta reconocer su pecado. Nos cuesta reconocer nuestro pecado aún estando en Cristo. Pero bueno, hablemos de estos hombres que estaban negando que Dios, que había pecado en ellos perdón. Entonces es natural el excusarnos. Se engaña el que dice que no tiene pecado. Y ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado, dice aquí textualmente Juan, que hacemos a Dios mentiroso. Prácticamente es como si hiciéramos nulo el sacrificio de Cristo.
Cuando tú no reconoces tu maldad, cuando tú no reconoces tus fallas, cuando tú no reconoces esa ofensa que haces a Dios constantemente, estás negando, estás haciendo a Dios mentiroso y estás negando la obra de Cristo. Juan, nunca es su intención escribir a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias lectoras de esta carta que los cristianos no pecamos. No es esa la intención. Al contrario, la verdad que Juan nos está diciendo es que nuestra postura, nuestra convicción frente al pecado ya no es la misma que era antes de conocer a Jesús. Antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos envueltos en nuestros deleites, ¿cierto? A ver, ¿cuántos están aquí? Antes de Cristo, tú y yo caminábamos para satisfacernos a nosotros mismos. Antes de conocer a Cristo, yo hacía todo lo que hacía para deleitarme a mí, de una forma egoísta, de una manera orgullosa. Entonces, cuando conozco al Señor Jesús, hay un perdón absoluto sobre toda esa maldad. El Señor se olvida de todos mis pecados a través de ese sacrificio en la cruz. Cuando yo tengo un encuentro con Él genuino y accedo a esta salvación a través de la fe, el Señor borra toda mi maldad, ¿cierto? Eso es conocido por todos. Pero ahora, ¿qué pasa de aquí para adelante? El Señor ya me perdonó, el Señor ya me salvó, el Señor ya borró toda mi iniquidad y no se acuerda de ninguno de estos pecados. Así como está de lejos el oriente del occidente, así hizo alejar mi maldad Dios. Pero ¿qué sucede? Una vez que ya estoy en ese proceso como hijo de Dios, ya soy verdadero hijo de Dios, estoy en comunión con Él, ¿qué sucede de aquí para adelante? Ojo, no significa que no voy a pecar. Porque mientras esté en este cuerpo humano, en este cuerpo carnal, seguirá habiendo concupiscencia en mí. Concupiscencia es malos deseos. Pero si antes yo vivía para mis deleites, ahora ya no vivo más para satisfacerme a mí mismo. Ahora vivo para glorificar a Dios en mi vida. A este Dios santo, a este Dios que es luz, que es puro, que es perfecto, que es verdadero. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Él. ¿Está conmigo? Mi postura en cuanto al pecado es diferente. Ya no practicamos el pecado como en esclavitud como lo hacíamos antes. Ya no tenemos una práctica de pecado lineal. Ya no tenemos ese corazón que por más que quisiera no podía dejar de pecar. Ahora estamos en una posición donde cuando ofendemos a Dios, tenemos que hacer algo tan importante para que el Señor siga santificándonos a cada uno de nosotros, el cual es venir delante de su presencia, confesar nuestro pecado y pedir perdón, buscar restauración en Él, buscar que Él nos ayude a cambiar este corazón que necesita ser transformado, que necesita ser llevado de gloria en gloria. ¿Me está siguiendo con esto? Iglesia, cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestra postura con respecto al pecado ya no debe de ser la misma. Ya no buscamos el pecado, ya no somos esclavos al pecado. Ahora vivimos para Él. Ahora vivimos para Él. Dice Romanos capítulo 6 verso 11: así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si vamos al capítulo 7, aquí mismo en Romanos, Pablo lo explica de una forma bien clara, bastante clara, y que nos lleva quizás a esta pauta que está diciendo el apóstol Juan en su primera carta. Capítulo 7 de Romanos, verso 21 hasta el verso 1 del capítulo 8. Fíjate lo que dice Pablo. Todo el capítulo 7 es una explicación precisamente de este dilema que hay en el corazón del hombre una vez que estamos en Cristo. Dice el verso 21: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, verso 1 es el clave. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos liberó de ese pecado y nos ha dado ahora de su Espíritu. Estamos en un nuevo orden. Nuestra postura con respecto al pecado ha cambiado. Antes yo no podía dejar de hacerlo, pero ahora en Cristo Jesús, gracias a su sacrificio, gracias a esta comunión con Él, gracias a su Espíritu Santo, ahora puedo ser libre de esa atadura y puedo hacer frente a este pecado en mi vida ordinaria. Verso 13 de este capítulo 8 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué tenemos que hacer diariamente, iglesia? Y que revela que realmente somos hijos de Dios. ¿Sabes qué debemos de hacer? Di conmigo, hacer morir. Di conmigo, hacer morir. Hacer morir diariamente el pecado en nosotros. Es algo de todos los días. No va a haber ningún día que la tentación no venga delante de ti. No va a haber ningún día de tu existencia donde no seas tentado, donde no seas llevado a fallarle a Dios a través de las cosas de este mundo, a través de tus propios deseos, a través de las influencias de personas. Pero siempre estaremos siendo tentados con una constante a fallarle a Dios. Entonces todos los días debo de hacer morir ese pecado. Haced pues morir lo terrenal en nosotros. Pablo aquí en Juan está diciendo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tengo que hacer morir el pecado todos los días. Pero si llego a fallar, si llego a pecar, ¿quedo condenado? ¿Pierdo mi salvación? ¿Ya no hay esperanza para mí? Aquí está la respuesta de Juan. ¿Qué tengo que hacer? Ir delante de Dios, delante de su presencia, confesar mi pecado y Él nos perdonará. Tienes que confesar tu pecado. Tiene que haber en ti, a fin de que podamos ser tratados por el Señor, tenemos que confesar nuestra maldad delante de Él diariamente. Cuando Jesús dice en la oración modelo, dice: no nos metas en tentación, líbranos del mal, ¿cierto? Y tú dices, bueno, ¿cómo es eso posible si Dios no tienta a nadie? A lo que se refiere es que Él nos ayuda diariamente a que podamos hacer frente a esta lucha que tenemos todos los días. Pero debe de haber en ti y en mí esa claridad de que cuando ofendemos al Dios, que cuando pecamos, debemos de ir en arrepentimiento delante de Él, confesando nuestros pecados. Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tenemos que ser radicales, tenemos que encontrar, no sé si usted ha ido por carretera, pero debemos de ser alertas, debemos de hacerle caso a esos anuncios que cuando nosotros vamos manejando, no sé si te has encontrado con este tipo de anuncios que dicen: cuidado, curva peligrosa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí estás conmigo? Cuando tú vas manejando y vas bien cómodo, vas a ver muchos señalamientos, entre ellos: cuidado, aquí hay una curva muy cerrada y si no bajas la velocidad te puedes salir del camino. Pendiente prolongada, ¿cierto? Hay derrumbes en este lugar. Cuidado, aquí pasan animales. O sea, nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, debemos de tener una alerta siempre arriba.
reconociendo nuestras áreas débiles, reconociendo las áreas con las que batallas, reconociendo que sí hay cosas que te están... Tienes que levantar la guardia. Hacer morir lo terrenal significa estar con la alerta arriba, darnos cuenta de cuáles son esas áreas en las que peligramos, pero si fallamos, tenemos que confesar nuestra maldad a Dios y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Eso es algo glorioso en el sentido de que el Señor no nos desecha, pero como te digo, no es una constante en nuestras vidas. Ahora el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Ahora el pecado ya no está tomando control de nuestra vida, ahora es Cristo. No significa que no fallemos, sí, seguiremos fallando, pero no de una forma deliberada. No lo hacemos ya con una intención totalmente planeada y cuando hay ese tipo de actitudes en nosotros vendrán consecuencias. El Señor te disciplinará, el Señor te traerá en un trato para fin de que tú entiendas que no va por ahí. Pero cuando confesamos, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Dice, hablando acerca del perdón, de buscar el perdón, Salmo capítulo 32. Versos 3 al 5, Salmo 32, acerca de la confesión. Voy a pedir que los chicos pasen. Salmo 32, 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Proverbios 28:13 también dice lo mismo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice aquí el último verso de Primera de Juan, en el verso, déjame decirte, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, en el verso 7, nos limpia de todo pecado. Aquí la palabra limpiar significa para liberarse de la contaminación del pecado, de las faltas, para purificarme de la maldad, que no es otra cosa que un efecto purificador constante de Dios en nuestras vidas. Quiero cerrar con esto. Dice el verso 1 del capítulo 2 de Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está repitiendo lo mismo, pero ahora agrega la ayuda del creyente. Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo intercede por nosotros.